Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Estefanía Ciro. Estefanía es colombiana, doctora en sociología, historiadora, especialista en el proceso de paz y en la producción de coca en su país y ganó el premio Juan Bosch de la UNESCO. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias por la invitación. Tú has investigado a los pequeños productores de coca, ¿no? Los grandes invisibles en este relato estilo Netflix sobre el mundo de la coca, o incluso en libros como el de Roberto Saviano, ¿no? Esos no existen, pero están ahí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Te voy a hablar un poco de cómo se produce esa cocaína que se consume en las grandes ciudades. Esa cocaína viene de la hoja de coca, que es una planta sagrada para nuestra América, ¿no? Es una planta milenaria y sagrada que tiene múltiples usos, que después podríamos hablar de eso. Pero en el proceso hay, digamos que, 3 pasos: el cultivo, el procesamiento de pasta base y la transformación en cocaína. Estos invisibles que tú dices son los que hacen las primeras 2 partes, que es el cultivo de la hoja de coca, todo lo que tiene que ver con la semilla, el almacigo, todo lo que tiene que ver con cuidar la tierra y con cuidar la hoja, recolectarla, y el procesamiento, que es la pasta base, que es lo que llaman las cocinas o los chongos, que son pequeños espacios donde están la gasolina y los químicos, que es como el valor agregado que el campesino le da. Entonces, la hoja sola por sí misma no tiene ningún valor ni tiene mercado como lo tiene, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Estoy hablando de Colombia, pero es ese procesamiento el que le da el valor agregado y lo que les permite a ellos negociar. Pero estamos hablando de unos valores irrisorios. Estamos hablando de que ellos mensualmente se ganan $380, $400 mensuales al mes. Para una familia. Para una familia, ¿no? Ellos se producen un kilo de pasta base. Esa pasta base cuesta alrededor de $500. Ahí se los pagan a ellos, $500 en su finca. Y eso ya como cocaína procesada que se consume en el país de un primer mundo, ¿cuánto vale? De esos $500 más o menos, ahí en terreno, la cocaína, de pasta base a cocaína, ya serían como 1.500 ahí en terreno, en los laboratorios de oxidación que ellos nos manejan. El tercer paso, que es el más caro, lo manejan ya los laboratorios de los narcotraficantes. Ese ya en terreno cuesta como 1.500 el kilo, dólares. Pero en las grandes ciudades ya no se habla de kilos, sino estamos hablando de gramos. Entonces los gramos pueden estar costando, a medida que nos alejamos de los terrenos y nos acercamos a las calles de Nueva York, de Londres, estamos hablando ya entre $100 y $300 el gramo. El gramo. El gramo. Entonces, los invisibles sostienen un agronegocio con unos niveles de 1.000 a 1. De 1.000 a 1. Por cada dólar que ellos obtienen, el vendedor final obtiene 1.000. Ajá. Los monopsonios finales obtienen eso, porque también en la otro lado de la cadena tenemos al consumidor criminalizado, perseguido, y tenemos al dealer, que normalmente también son consumidores y son como en Nueva York, podríamos hablar de los guetos, ¿no? Las ciudades, grandes ciudades, los guetos son los banlieues en París, que también son los otros invisibles del otro lado de la cadena. Pero las grandes cárteles, los grandes poderes, son los que se quedan con él. ¿Y la producción de la hoja de coca es una producción familiar o es una producción industrial? ¿Cómo se procesa esa producción? Bueno, la hoja de coca tiene una particularidad que es, como el café, son minifundios. Estamos hablando que el promedio de tierra dedicada al cultivo de coca por familia
es de menos de 1 hectárea. Menos de 1 hectárea. Menos de 1 hectárea. Y así son la mayoría de las familias. Ahorita están registradas 100.000 familias en Colombia en el programa de sustitución. Entonces, hagamos de cuenta entre 100, 150.000 familias en Colombia que viven con menos de 1 hectárea, ¿no? Y eso les da para vivir esos 380, 400 dólares. Entonces, eso es una característica muy importante, porque siempre nos dicen como, no, las grandes plantaciones de coca manejada por los cárteles, o no. Lo interesante de esto es que de todas maneras no han logrado hacer esas grandes plantaciones, sino todavía hay cierta democratización en el cultivo. ¿Y quiénes lo hacen? Familias campesinas, colonizadoras de selva, campesinos amazónicos, de la Orinoquía, ahora del Nariño, que Nariño, por ejemplo, ahorita tiene un solo municipio de Nariño, Tumaco, tiene más coca sembrada que Bolivia. Esa producción requiere mucha mano de obra. Tú la comparabas con el café necesita hacer lo que nosotros en México llamamos las labores culturales, ¿no? Deshivar, cuidar sombras. A veces la mano de obra en la familia no alcanza para eso, necesitan contratar jornaleros. ¿Es lo mismo con la coca o basta la mano de obra familiar? En ciertas etapas. Entonces resulta que primero obtener la semilla. Hay una cosa muy interesante y es de dónde vienen las semillas, porque no es una coca, ¿no? Hay muchos tipos de coca y la pelea que viene desde la semilla es obtener una semilla que dé el rinde. Entonces cuando vayas allá te van a decir, no, esta sí me da el rinde. No, pero ¿qué es el rinde? El rinde son los gramos por arroba de hoja. Es decir, ¿cuántos gramos de pasta base salen de estas hojas? Y la idea es que salga la mayor cantidad de gramos. Entonces, si es 20 gramos por arroba, no me sirve. Si es 30, ya se pone un poco mejor, pero tampoco. Cuando yo estuve ahí, 100 yo llegué, hace como 10 o una de 40, 45, ¿no? Entonces, esa es la primera condición de ellos, conseguir una semilla que sea suficientemente eficiente a la hora de dar el rinde. Y van pasando. Entonces, después de la semilla, la cultivan. Técnicas, uno la raspan toda encendido, que tiene que ir al sol, porque el sol es el que le da mayor fuerza para que ese rinde, el alcaloide, sea mucho mejor. Entonces, ese trabajo de esos 45 días de cuidado de planta requiere mucha atención, porque además la coca también que es una mata que atrae vida, pues porque también tiene esta es una guerra contra los campesinos, pero también contra el otro latinoamericano, que es todo lo que implica la mata. Entonces la mata atrae vida y necesita mucho químico. Entonces, una de las cosas que tiene este cultivo y es que usan mucho químico para tener maleza baja. ¿Quién les abastece de esos agroquímicos? Eso es como, es lo que digo, como una economía endrogada. Endrogada no por las drogas, sino por los químicos deudas que necesita y las deudas que necesita para pagar esos químicos. Entonces, ¿qué? Le siguen pagando pues a Monsanto, a todas los que hacen los químicos, fertilizantes químicos, porque termina siendo igual que la coca, igual que el aguacate, igual que el limón, unos cultivos que tienen que cosechar y tienen que producir, tienen que competir en un mercado. Y eso cómo se logra en las condiciones nefastas de este mundo agrícola neoliberal es a punta de químicos, ¿no? Entonces eso no es solo de la coca, sino es de todo la producción. Y entonces eso es una de las grandes tareas, fertilizante y matamaleza. ¿Y esos campesinos tienen un dealer que es el que adquiere su cosecha
o la llevan ellos a algún lugar a comercializarla? ¿Cómo es ese proceso? Sí, pues después de que han producido la pasta base, una de las grandes ventajas de este mercado ante los otros, la yuca, la papa y lo que sea, es que la pueden echar al hombro, le echan a la mochila, y es muy común decir, lo echo en la mochila y me voy, y lo venden mujeres y hombres, se van al mercado a vender. Entonces eso cambia por las condiciones de seguridad. Entonces en la época del boom, por ejemplo en los 80s y 90s, ellos arrimaban al pueblo, arrimaban al caserío cuando sabían que iba a llegar el comprador. Y el comprador llegaba y abiertamente ponía su mesa, ponía su pesa y probaban la calidad con fuego. Entonces, si chispea es porque no está seca bien. Entonces, la calidad se medía o se mide con que esté muy seca. Entonces, eso se puede ocurrir, ¿no? Cuando hay condiciones de seguridad para que el comprador vaya. Otras veces las cosas se ponen más difíciles y la cosa es más clandestina. Entonces, de voz a voz se comunican, va a estar en tal lugar, va a estar en tal otro, tal es comprador, y se generan como unos intermediarios ahí que son los que después se llevan, y eso se vende a las cadenas más grandes. ¿Y esos campesinos minifundistas podrían vivir de otros cultivos, de soya, de yuca? Definitivamente no. La coca es resultado del hambre en el campo, la falta de perspectiva ni falta de perspectiva, es intencional claramente, de un desmedro, de una política anticampesina, una política antiproducción agrícola, ¿no? A favor del gran latifundio. Entonces el resultado de toda esta crisis del campo colombiano es que unos campesinos que han venido siendo desplazados de un lado a otro, que encuentran finalmente en la coca un mercado. Entonces, si tú piensas en el campesino y la campesina cocalera, ellos son el último eslabón, claro, en la economía de la coca, pero también son el eslabón más pobre de cualquier mercado agrícola. Entonces son quienes tienen menos acceso a crédito, pues no tienen ningún acceso a crédito, no tienen tierra formalizada, ¿no? No tienen inversión, son los que viven más lejos. Entonces es imposible comparar cualquier otro mercado, porque no existe otro mercado agrícola. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Estefanía Ciro, socióloga colombiana, especialista en la producción de coca y en el proceso de paz, del que queremos hablar, ¿no? Uh-huh. Tú nos explicabas esta producción de coca. Curiosamente, hay un punto en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC que trata precisamente sobre el asunto de la sustitución de los cultivos, etcétera, etcétera. Comencemos primero por el principio. ¿En qué consiste este proceso de paz? ¿En qué consiste? Bueno, el proceso de paz es... después de varios intentos fallidos a lo largo de la historia del conflicto, el último en el Caguán, también en la tierra del Caquetá, en la tierra donde yo pertenezco, y después de la crisis del Caguán, venimos de 2 periodos de Uribe, y entra Santos, ¿no? Que traía, se suponía, digamos que una política en relación con la guerra, una seguridad democrática 3, digamos. Pero anuncia un acuerdo de paz. Entonces, digamos que el relato tradicional dice eso, ¿no? Como que Santos se sale del guión y hace un acuerdo. Lo que hay detrás yo creo que es un asunto más de mediana duración. Finalmente es una coyuntura que se construye desde los 90s con el Plan Colombia, una coyuntura que implica guerra, pero también una
construcción de un enemigo, del narcoterrorista, un aislamiento, tierra arrasada, quitarle el agua al pez y todas esas estrategias que terminan aislando a las FARC y también terminan construyendo una imagen dentro de ellos también que de la idea de que el conflicto hay que acabarlo y que se puede acabar, ¿no? Entonces inician las negociaciones de paz, se negocian 6 puntos y de esos 6 puntos hay 2 puntos fundamentales para el tema que nos atañe ahorita, que es coca y proceso de paz, que es el punto 1, reforma rural integral, y punto 4, que es la solución al problema de las drogas ilícitas. Entonces, es en este marco en el que se plantea la idea de la sustitución. Entonces, el punto 4 refiere, el de drogas refiere a 3 cosas: sustitución, atención al consumo, un plan integral sobre consumo, un cambio de política sobre consumo, y el punto 3 es sobre ya crimen organizado y lavado, ¿no? Entonces, esos 3 elementos, el punto que nos atañe es el tema de la sustitución. El asunto, como lo planteo yo en mi investigación, la que ganó el premio, es que esta idea de la criminalización, siempre pensamos al campesino cultivador o al actor ilegal, ¿no?, como alguien que tiene una disposición casi genética al delito, ¿no? Es que es malo, ¿no? Es mal ciudadano. No sabe la ley o algo así, ¿no? Viene su ADN. Viene su ADN, eso de ser ilegal, ¿no? Y así se había tratado, y la política prohibicionista de drogas trata así al consumidor y al productor, ¿no? Pero ha habido muchos avances también dentro de la sociología y la investigación que dice, no, en vez de preguntarnos usted por qué cultiva, ¿no?, por qué es así de malo, más bien pensemos cómo llegan a la ilegalidad, qué pasa con la ilegalidad. Y para eso las trayectorias de vida de los campesinos y las campesinas nos permiten ver eso. Entonces ya no es pensar como el criminal, sino esto como una actividad campesina. La actividad cocalera es una actividad realizada por hombres y mujeres del campo, de la tierra, y tiene unas raíces y una problemática sobre la tierra. ¿Y a qué voy? El problema de Colombia es la tierra. Ese es el corazón. Ese es el corazón. Mira, la coca no se entiende sin entender que en el Censo Nacional Agrario del 2015 dice hay 113 millones de hectáreas, de las cuales 45 son agropecuarias. Y de esas 45, 34 millones son pastos. Estamos hablando que el 80% de las hectáreas productivas agropecuarias del país están en manos de los pastos, de la ganadería, con lo que eso implica, ¿no? Expulsar a los campesinos. No es una ganadería campesina. Es absolutamente extensiva. ¿Qué quiere decir? Esto desde el 2015, esa es la fotografía del país. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Entonces ¿Son los dueños también del poder? Los dueños del poder, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ganadería no produce nada. Simplemente tú echas unas vacas y lo que haces es apropiación y acaparamiento de tierras. Entonces el resultado de esos 50 años de guerra que se intentan resolver con un acuerdo de paz es un problema mucho más grande que tiene que ver con una pelea por las tierras. Resultado también de una crisis cafetera enorme, que también los grandes poderes entraron en disputa con los pequeños campesinos cafetaleros y se quedaron también también destruyeron el café, ¿no? Entonces tenemos una ganadería absolutamente cooptada por el gran poder, café también. Entonces una agricultura con cada vez menos capacidad productiva, con TLCs encima, con una política de desinversión rural absoluta, desagrarización completa. Entonces, por eso te decía, ¿quién es el cocalero? ¿Quién es la campesina cocalera? Son los últimos, el último chance de sobrevivir de miles de hombres y mujeres en el campo. Y entonces, los grandes terratenientes quieren irse sobre esos terrenos.
y se van sobre esos terrenos. Tantos que hay disputas internas. Wilson Arias decía hace poco, un parlamentario, decía, es que, con lo cual concuerdo, Santos y Uribe no es que sea una cosa contra otra. Esta política es la misma política de acaparamiento de tierras, latifundismo, y que se empodera ahora con un cambio de ley que son las CIDRES, que es permitir que los baldíos de la nación, que se abren ahora después de los acuerdos de paz, queden en mano de los mismos acaparadores históricos en la historia del país. Entonces, antes era la pelea, tenemos Santo Domingo, tenemos Sarmientos Angulos, dueños de las tierras de la Orinoquía, de la Altillanura, y ahora se abre la Amazonía, el 41% del territorio colombiano se les abre para el acaparamiento. Entonces, es en esa tensión por el poder de las tierras que se entiende la sustitución de coca, ¿no? Pero ¿por qué es importante la sustitución de coca, no? ¿Por qué sería importante la sustitución de coca? Entonces, hay dos tensiones ahí. Entonces, los acuerdos aportaron, en términos de sustitución, 3 elementos muy importantes, que era, primero, entender que el problema de la coca es un problema de pobreza rural. Para resolverlo hay que transformar el campo. Entonces, el punto 4 y el punto 1 iban a ir de la mano. El segundo elemento era que había un cambio de ley. La ley 30 de 1986 tenía que cambiarse. Es decir, los pequeños campesinos no pueden estar, y las pequeñas campesinas y las transportistas pequeñas, las mujeres que están en la cárcel por transportar pasta base, no pueden tampoco estar en la cárcel. Actualmente, el último dato que dieron en un informe que salió hace poco es, del 2000 al 2008, prisión preventiva aumentó 60% en Colombia. La gente, hombres y mujeres, por prisión preventiva. Y de esos, la mitad en Colombia es por drogas. Entonces, las cárceles colombianas están llenas de hombres y mujeres del campo que tienen por necesidad que meterse en esto. Entonces, hay que hacer un cambio de ley inmediato. Ese era el otro compromiso que tampoco se ha cumplido. Y el tercero era que todo este cambio y estos planes de desarrollo, de la transformación rural, se iban a hacer con base en la participación de la población, en la participación de las propias comunidades. Ellas iban a decir qué querían en su territorio y cómo hacerlo, y lo iban a ejecutar, porque los recursos iban a llegar a ellos. Ninguno de los tres ha ocurrido. Otra parte del proceso de paz, todo lo que tiene que ver con la reinserción de las FARC y el problema de la seguridad de los dirigentes sociales, de los líderes políticos, ¿eso cómo camina, Estefanía? Mal, muy mal. La situación, estamos ante una crisis terrible de destrucción de la magnitud de la UP en los 80s. De la Unión Patriótica. De la Unión Patriótica. Del otro proceso de paz. Del anterior, sí, proceso de paz de los 80s, cuando la Unión Patriótica fueron asesinados 5.000 militantes de un partido. Un partido fue desaparecido. Solo que ya no estamos hablando de un partido, sino estamos hablando de las bases sociales de la transformación, de la posible implementación de los acuerdos, de las posibles defensas del territorio, de las resistencias ante los proyectos extractivistas. Están barriendo con todos los líderes que están haciendo como un muro ante lo que se viene y la transformación que se viene. ¿Estamos hablando de qué cantidad de asesinatos, desapariciones? Hay dos datos muy importantes. Mira, un informe, digamos que hay un conteo que habla de 706 líderes asesinados, 135 excombatientes desde la firma de los acuerdos hasta ahorita. Desde que llegó Duque han asesinado a 136 líderes. Desde que llegó Duque llegó en agosto, ¿no? Se posesionó en agosto, en julio-agosto. Crímenes impunes. Impunes. Y el otro dato, hablando de la impunidad, es que el CINEP acaba de sacar una investigación que se llamaba violencia camuflada.
En el 2018 hubo 1.460 casos de violencia sobre líderes. Eso incluye amenazas, atentados y asesinatos. De esos, 522 se tiene alguna esperanza de que se puede saber quién fue, quién pudo ser, ¿no? 896 no hay ningún rastro de quién fue el autor material e intelectual de la violencia. Es decir, que no está garantizada ni la seguridad de los líderes y las lideresas, sino tampoco la garantía de justicia. La impunidad es aplastante. De esos casos, 32 han sido investigados y se tiene información y condena sobre 32, pero solamente autores materiales. Es decir, hay total impunidad sobre quién es el que manda asesinar a principalmente líderes de juntas de acción comunal, ambientalistas, pueblos, líderes de pueblos étnicos y líderes de sustitución de En un minuto, no tenemos más tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva del proceso de paz? Pues primero creo que no se hicieron los candados por parte ni de las FARC, ni de la cooperación internacional, ni de los actores internacionales para que el Estado se viera obligado a cumplir. Creo que hubo entre ingenuidad, no sé qué pudo haber sido, pero sí no hubo los candados suficientes para entender la tarea, para presionar la voluntad del Estado sobre estos casos, en particular sobre seguridad y sobre cumplimiento de reforma rural integral y de sustitución. Nada ha avanzado, no hay voluntad. Desde Santos no había, tampoco se veía claramente la voluntad, pero ahorita ya está la idea de que se va a hacer trizas. Entonces, digamos que esto sí, estamos ante un escenario absolutamente calamitoso en el cual la resistencia va a defender de las formas de control y de autonomía territorial que las propias comunidades puedan crear de sus territorios. Y eso implica organización. Estefanía, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de palabras. Vale. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.